Hola a todos, estamos a menos ya de 24 horas para que se dispute el partido más importante que ha cogido el Estadio de Somos en los últimos 15 años, porque desde 2009 el Mallorca no juega una semifinal de la Copa del Rey. Es un partido grande. Es un partido en el que el Mallorca tiene que dar el do de pecho porque está a tan solo 2 partidos de ir a la Supercopa de Arabia y a 3 partidos de proclamarse por segunda vez en su historia campeón de la Copa del Rey. Enfrente la Real Sociedad. Una Real Sociedad muy peculiar, una Real Sociedad que definía hoy, yo creo que de manera muy acertada, Javier Aguirre como un equipo que conoce perfectamente las consignas subterráneas del fútbol profesional. Es un equipo que lo hace muy bien, pero yo creo que también es un equipo que tiene algunos puntos débiles que son los que debería exprimir el Mallorca. Vamos a diseccionar a la Real Sociedad y lo vamos a hacer de la mano de uno de los mejores analistas que tenemos en España, de la mano de Borja Aranda. Así que de la mano de Suzuki Technicars, de la mano de Ona Blava, bienvenidos, empezamos, vamos a hablar del rival mañana del Mallorca. Vamos a ver cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de la Real Sociedad de Imanol Alguacil. Necesitáis instalar un cargador, Ona Blava es vuestra solución, o si queréis instalar también paneles solares, tenéis una empresa mallorquina muy comprometida con la sostenibilidad y con el medio ambiente, y muy comprometido con el fútbol en primera, segunda división y fútbol internacional. También está Borja Aranda. Borja, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas, Tomeo, ¿qué tal? Un placer, como siempre. Pues mañana Mallorca Real Sociedad. Antes de empezar a hablar de la Real Sociedad y desde la más pura objetividad, Borja, ¿qué posibilidades le ves al Mallorca realistas en esta eliminatoria? Bueno, es que el Mallorca está compitiendo muy bien en la Copa del Rey, ¿no? Si nos guiamos por la versión de este Mallorca competidor, yo veo una eliminatoria un pelín favorita a la Real, pero no tanto como la gente se espera, a lo mejor un 60-40. Yo creo que si nos ceñimos un poco a lo largo de la temporada, contando la liga, sí que creo que la Real Sociedad tiene a lo mejor un poquito más de peso para ser favorita. Pero insisto, viendo esta versión del Mallorca en Copa, que es la que yo espero mañana, y después de lo visto el viernes en San Mamés, con un Mallorca que creo que tenía mucha parte de su cabeza en este partido, estoy seguro de que se lo va a poner muy difícil a la Real. Ha dicho hoy Aguirre, tiene toda la razón, que es una eliminatoria de 180 minutos y más ahora que se ha abolido la regla de los goles, del valor doble de los goles en campo contrario. Se va a decidir todo al final, se va a decidir en el Real Arena en San Sebastián dentro de 3 semanas. Así que de lo que se trata, Borja, al final muchas veces con este nuevo sistema, con esta abolición del sistema de los valor doble de los goles en campo contrario, al final, mira que te voy a decir, muchas veces un empate a cero, que antes era un resultado horrible, muchas veces un empate a cero es un buen resultado, porque al final el que tiene la presión en el segundo partido es el equipo que tiene que marcar. Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Yo, bueno, más allá de que estos cambios siempre que se suponen en las competiciones pueden ser complejos,
A mí no me ha disgustado el que se quite el valor doble fuera de casa. Yo creo que era algo que puede venir bien a la competición. Se ha hecho también con muchas vistas a que los equipos sean mucho más valientes y eso está bien, porque había mucho que especulaba con ese sentido. Pero yo creo que Javier Aguirre has dado con la clave, ¿no? Partido de 180 minutos y el Vasco lo tiene clarísimo, que hacer un partido largo ante la Real Sociedad puede ser la mejor opción para el Mallorca, intentar desesperarles, intentar cortar mucho el juego de la Real y a partir de ahí, con un resultado corto, llevarles al límite. Vamos a hablar de la Real Sociedad y yo voy a ser muy directo. Imanol Alguacil es uno de los entrenadores mejor valorados de Primera División, no solo a nivel de medios de comunicación, sino también a nivel de sus propios compañeros. Me consta que le tienen en muchísima estima, en muchísimo valor, por lo bien que prepara los partidos, por su conocimiento de la estrategia, por lo bien que maneja determinados factores de los que hablaba Aguirre en la rueda de prensa de hoy, factores bueno, que bordean el reglamento. La Real Sociedad, a pesar de que tiene otra imagen, es el segundo equipo en la Liga Española que más faltas comete. Pero las comete de una forma muy inteligente. Lo decía hoy Aguirre, intenta evitar siempre las transiciones del equipo contrario, intenta cortar siempre en el Eso es. origen, cortar siempre en el origen los contragolpes, y después también es un equipo maestro, le ha marcado al Mallorca algún gol así, sobre todo en el Real Arena, en San Sebastián, es un equipo maestro en los bloqueos en estrategia de ataque, ¿verdad? Sí, para mí hay una clave de lo que has dicho, y es que evidentemente es uno de los equipos que más faltas hace de la competición, pero las hace en campo contrario, lo cual nos habla realmente de lo claro que lo tienen. Es decir, si yo cuando estoy cocinando la jugada no soy capaz de finalizar rápidamente, lo que quiero evitar Sí, es sí. una contra o es un fútbol directo, que precisamente es lo que aprovecha el Mallorca, y lo vimos, por ejemplo, en el eliminatorio ante el Girona. Es decir, el equipo de Imanol va seguramente a seguir en esa línea, ¿no? Va a intentar evitar que el Mallorca pues pueda lanzar a Larin, que pueda atacar el espacio con sus carriles, que pueda, si juega Abdón, el que pueda buscarle la profundidad de manera muy directa. Es decir, la Real va cada vez que tenga pérdida a cortar el juego. Y luego sí, a balón parado es un equipo muy trabajado, muy, muy trabajado. Es un equipo tácticamente que a mí me gusta mucho y sobre todo por un detalle, Tomeu, porque lo bueno que para mí está teniendo Imanol y lo que te demuestra el por qué es un buen entrenador es el crecimiento personal como técnico que ha tenido. La Real juega muy bien al fútbol y eso siempre lo ha tenido con Imanol, un hombre de la casa que creo que además está en el entorno que tiene que estar, que es el club que él conoce, Sí, sí. no tiene miedo a mirar abajo, a sacar a un chico de la casa y ponerle a jugar, vamos, no le tiembla el pulso y él creo que su déficit era las segundas vueltas. En las segundas vueltas de las ligas la Real Sociedad bajaba muchísimo, muchísimo el nivel. Se hacía primeras vueltas muy potentes y luego era un equipo menos fiable. Ya la temporada pasada hubo una mejoría respecto a ese tema. Y tengo la sensación de que este año, que es verdad que no ha sido tan contundente en la primera vuelta, porque ha empatado muchísimo, creo que son 10 empates Sí, en lo que sí. llevamos de liga, es decir, ha empatado mucho y es lo que le está impidiendo el poder estar realmente disputando ahora mismo claramente posiciones Champions. Pero es verdad que es un equipo mucho más, podemos decirlo, de autor. Es decir, no es ese equipo que solo vive de la posesión, de hacer un fútbol bonito. Es decir, es más pragmático. Cuando se tiene que poner el mono de trabajo, se lo pone, sabe sufrir mucho más que antes. Entonces sí que me parece que cada año esta Real es un poquito mejor y que quizás si hubiera tenido un delantero goleador, que para mí es el gran déficit que tiene, porque ni Silva ni el pobre Sadik. de Sadik Umar está al nivel que se esperaba. En fin, Carlos Fernández lesionado otra vez. La Real ahí tiene una carencia y yo creo que si hubiera tenido un nuevo goleador, este año este equipo podría haber estado optando por más cosas. A mí me parece un equipo, y es lo que yo percibo de la Real Sociedad, me parece un equipo que en ocasiones se desconecta de los partidos. Yo creo que por ahí es por donde el Mallorca le puede hacer daño. Lo has dicho tú perfectamente. Las segundas vueltas de la Real Sociedad no son de igual nivel que la primera. Pero es que es un equipo que en determinados pasajes del partido parece desaparecido, parece que no está. Pero yo también tengo la sensación, sobre todo esta temporada, de que no sé si es la plaga de lesiones que ha tenido la Real. La Real ha tenido muchísimas lesiones esta temporada, muchísimas bajas. Ha tenido que tirar de chicos de la casa, como Aramburu, este lateral que ha funcionado, por cierto, muy bien mientras que ahora ha estado en la Copa de África. Estamos viendo un equipo que ha tenido que ir a fichar a Javi Galán porque se ha quedado sin lateral izquierdo con la grave lesión de ayer. Es decir, la Real ha tenido muchos
problemas y un calendario muy cargado por la exigencia de la Champions, donde ha hecho un papel magnífico, ha hecho una gran fase previa de Extraordinario, sí. Champions y que yo creo que eso también le ha repercutido. Entonces, no sé a nivel físico lo que le puede estar afectando a la Real toda esta carga de partidos de minutos a muchos futbolistas, pues porque las lesiones y las propias competiciones les ha impedido descansar, ¿no? Pero sí que es verdad que es un equipo que no está siendo constante en muchas fases del juego y eso el Mallorca lo puede aprovechar. Yo, para mí, una clave de este partido puede ser el emparejamiento de los delanteros del Mallorca con los centrales de la Real Sociedad, porque es verdad que Lenormand es un muy buen futbolista, internacional con España, lo conocemos, pero tengo ganas de ver cómo Zubimendi, Merino, Bryce tienen que ponerse mucho más el mono de trabajo, porque al emparejarte dos puntas con los dos centrales necesitas gente librando cerca para las segundas acciones y las segundas jugadas. Entonces eso va a obligar a Zubimendi a acercarse muchísimo a posiciones de Lenormand y de Zubeldia, va a provocar que Merino y Bryce seguramente tengan muchos más metros para recorrer hacia adelante. Entonces, si el Mallorca es capaz de empujar a su rival, a la Real Sociedad, a que parta de mucho más atrás y genere ese tipo de situaciones, creo que le puede hacer daño al equipo de Imanol. El Mallorca en el partido que se jugó en el Real Arena, que perdió 1-0 de manera injusta porque falló 5 ocasiones clarísimas de gol ante Remiro, pero cuando digo 5 ocasiones de gol son mano a manos con Remiro, que lo sacó todos el partido de la Real Sociedad. El Mallorca hizo una jugada muy inteligente que fue un marcaje hombre a hombre con Zubimendi. Zubimendi, a mí me gusta más Zubimendi que Mikel Merino. Me gustan mucho A mí los también. dos. Me gustan mucho los dos. Para mí, es una pareja de mediocentros nivel top. Podían jugar en cualquier equipo de primera división, cualquiera de los dos. Pero me gusta más Zubimendi. Creo que el Mallorca lo hizo muy bien. Le hizo un marcaje individual a Zubimendi. La Real quedó cortocircuitada y tengo la sensación de que mañana, no sé si será Don, no sé si será Larin, creo que será Don. Pero mañana yo preveo un marcaje individual a Zubimendi y por ahí tú cortas el suministro o la salida limpia de balón de la Real Sociedad. Sí, también un poco a lo mejor el trabajo de un Dani Rodríguez, de un futbolista que puedas meter por dentro apareciendo para salir a tapar también si juegas con dos puntas. Normalmente lo que se intenta hacer en una transición de izquierda a derecha es que el delantero uno tape al mediocentro que viene a recibir, que en este caso puede ser Zubimendi, y el otro tape al central para que no tenga la salida, ¿no? Para obligarle a que salga por un costado, a que se quede encerrado y a que sea mucho más fácil el salto a la presión. Eso es lo que dice la norma. Lo que hay que ver es cómo lo va a efectuar la Real, porque la Real tiene muchas soluciones. Puede salir por Bryce, puede salir por Sí. Mikel, puede salir por el propio Zubimendi, y eso es lo que el Mallorca va a tener que interpretar bien. Sí que creo que es inteligente el tenerle vigilado a Zubimendi, porque si corta esa primera salida limpia, pues también te la pueden hacer los demás, pero no va a ser igual. Yo creo que Zubimendi interpreta muy bien el juego, le quiso Xavi para el Barcelona durante el verano, dio mucho trabajo a la dirección deportiva del Barça exigiéndole el fichaje, finalmente por las circunstancias económicas no lo consiguieron y es un futbolista que para mí está a un nivel altísimo y que la selección poco a poco debería de tener también un rol importante. No entiendo por qué no están las. De verdad que no entiendo por qué. Hay dos jugadores de la Real Sociedad que no entiendo cómo no están en la selección. Uno es Zubimendi y el otro Remiro. Para mí Remiro está Remiro. haciendo un gran campeonato, ¿eh? A mí Remiro me Gran parece un campeonato. portero espectacular. Yo con todos los respetos, yo creo que Unai Simón y Remiro son ahora mismo los mejores porteros de España. Irte fuera, buscar un portero suplente en otra liga, cuando tienes aquí a Remiro, me parece una auténtica injusticia, pero bueno, es el criterio seleccionado. Vamos a analizar la alineación de la Real Sociedad. Borja, aquí está. Remiro en la portería, como tú has dicho, una temporada espectacular. Lo vimos en el partido de Liga en el que literalmente evitó que el Mallorca ganara en San Sebastián. Sí, para mí, además es un portero que a mí me está convenciendo con el paso del tiempo. Yo cuando llegó a la Real Sociedad, con toda la polémica porque salía de la cantera del Athletic Club, la verdad es que sus primeras actuaciones a mí me dejaban muchas dudas de que pudiera ser un portero fiable. Y poco a poco, temporada a temporada, su nivel ha ido creciendo. Su nivel ha ido creciendo y yo estoy de acuerdo contigo. Para mí tiene que ser uno de los porteros que vayan a la Eurocopa, sin lugar a dudas. Traoré, lateral derecho, jugador que ha estado con Mali en la Copa de África, que protagonizó un incidente grave porque en el último partido en el que Mali fue eliminado porque se enfrentó al árbitro. Vamos a ver qué sanción recibe. Futbolista también que ha llegado este año a la Liga Española, muy profundo también, buen futbolista, buen lateral. Muy buen lateral y que se ha adaptado muy bien a la liga. Yo creo que era quizás la gran duda de Traoré, venía de Francia, un lateral que en su momento, hace unas temporadas, sonó para el Atlético de Madrid. Cuando jugaba en el Rennes, en el Stade Rennais, el Atlético lo estuvo poniendo bajo el foco, pero nunca lo terminó de firmar.
vino ya con 30 años, es decir, no es ningún jovenzuelo, pero desde luego el rendimiento está siendo importante. Creo que ya tiene 31 o 32. Un futbolista veterano, pero que tiene todavía velocidad, físico, y es un jugador que creo que para la Real Sociedad ha sido un auténtico descubrimiento. A mí me parece un fichaje importante. Es verdad que quizás por la edad pues te pudiera tirar un poquito para atrás, pero es clave ahora mismo con el equipo de Imanol. El otro lateral que acaba de llegar, Javi Galán, ets del Atlético de Madrid, ets del Celta, ets del Huesca. Yo creo que en una defensa de 4 futbolistas hay pocos laterales izquierdos, insisto, en una defensa de 4 futbolistas, no de 5, no como carrilero, pero como lateral izquierdo propiamente dicho, es un nivel top 5 o top 3 en primera división. Yo estoy muy triste por la actuación de Javi en el Atlético de Madrid, y evidentemente ahí el Cholo Simeone también tendrá su debe. Yo creo que es un lateral que en los últimos años en el Celta vimos que había dado un gran nivel, y creo que con esa idea lo firma el Atlético de Madrid sabiendo las carencias que tenía por ese perfil, aunque luego ha reconvertido a Lino y a Riquelme, sobre todo en el caso del brasileño, con un éxito importante. Pero todos esperábamos la potencia de un futbolista que recuperaba mucho balón, sobre todo en campo contrario, de atrás hacia adelante. Es decir, era un jugador más bien activo que reactivo, porque luego su físico, su poca corpulencia le hacía perder ante duelos de jugadores fuertes, pero la velocidad y sobre todo la intuición a la hora de anticipar le hacían un buen lateral. Luego aparte tiene mucha potencia, mucho físico, está continuamente sin parar en el partido, corriendo, subiendo y bajando la banda. Yo creo que para la Real es una gran noticia porque puede tener un gran lateral a coste cero cedido por un club como el Atlético de Madrid, y sí que quiero ver yo esta segunda vuelta de Javi, que de momento ha tenido buenos minutos en la Real, además jugando y participando, lo cual también nos dice un poco de la exigencia que había en el Atlético de Madrid, porque prácticamente era un jugador residual, y aquí en la Real Sociedad es verdad que también por las necesidades, porque esa posición la tiene coja, pero empieza a ser importante. Y porque también aquí la Real es un equipo que juega con 4 atrás y no con 5, no con 3 centrales, y ahí eso sí que se adapta a sus condiciones. En el centro de la defensa he optado por Zubeldia y Lenormand, puede jugar también Pacheco. Lo normal es que Lenormand fue suplente en Girona, yo creo que estará en el estadio Somos. Son 2 centrales también muy fiables. Sí, además que se compaginan muy bien, ¿no? Yo creo que Lenormand está creciendo. Para mí Lenormand, uno de los defectos que tenía es que desde mi punto de vista le faltaba ser mucho mejor marcador. Creo que eso lo está mejorando temporada tras temporada. Y luego Zubeldia interpreta muy bien la salida de balón de la Real Sociedad, y es un central que es, digamos, no excesivamente alto, no sé exactamente lo que mide Zubeldia, pero no es un futbolista especialmente corpulento o que pueda, digamos, ser contundente, por ejemplo, en un duelo con Larin o en un duelo con Murici, pero sí que es verdad que es un central que te aporta sobre todo interpretación, y para un equipo que juega desde atrás es una pareja perfecta. A mí Lenormand me gusta mucho, insisto, cada día me gusta más, y bueno, tenemos la suerte de que le disfrutamos en la selección. Ante el Rayo, en su último partido de Liga, que la Real Sociedad no pasó el empate a 0, jugó con 3 centrales. Jugó con Zubeldia, con Lenormand y con Pacheco. Añadió ayer a Pacheco. Yo no descarto este movimiento mañana, porque el Mallorca va a jugar con 2 delanteros centros. Puede ser. Pues además John es otro buen central que ha salido de la casa y que es un futbolista que puede también cerrar un poquito la opción de lo que yo te comentaba antes. Si el Mallorca tiene intención de emparejar futbolistas, ahí necesitas un apoyo y una ayuda, y ya sea el que metes a un medio centro más para que esté cerca de la acción, o jugar con 3 centrales. En medio, lo hemos comentado antes, ahí está una de las mejores parejas de mediocentros de primera división, 2 futbolistas que yo creo que Miguel Merino ya está en la selección, yo creo que Zubimendi está llamando con fuerza a la puerta no solo de la selección sino de un equipo grande, y ahí está uno de los puntos claves de la Real Sociedad. Tapar a estos 2 futbolistas será esencial en el partido de mañana. Sin lugar a dudas, Mikel Merino muy completo. Yo creo que es uno de los centrocampistas más completos de la liga, porque sabe jugar con el pie, porque es poderoso en el juego aéreo, es fuerte, se coloca bien, defensivamente aporta muchísimo, se incorpora bien al ataque. Entonces es un jugador completísimo. Y luego Zubimendi, lo que decíamos, un pivote que interpreta muy bien el juego, que tiene una salida limpísima de balón, muy inteligente, mejora siempre la jugada, rompe líneas. Entonces bueno, pues creo que son 2 futbolistas evidentemente tops que tiene la Real Sociedad y que pueden ser muy importantes mañana. Mediocentros, ahí también hay bastantes posibilidades porque hay futbolistas en el banquillo que también pueden aportar mucho, pero yo he optado por Cubo, Brais Méndez y Barrenechea, 3 jugadores de una calidad impresionante.
Sí, sí, además, bueno, Bryce yo creo que ha encontrado su sitio, ¿no? Un jugador que quizás lo que le faltaba siempre era ser regular, demasiado intermitente, lo que le costaba el hacer temporadas completas a un buen nivel. Y creo que en la Real Sociedad, a pesar de que ha tenido en algún momento un pequeño bajón, sí que ha conseguido dar el nivel futbolístico más alto, ¿no? De su carrera. Y luego Barrenechea y Cubo, pues son dos perfiles de futbolistas que por fuera te hacen mucho daño. A mí Barrene me está encantando. Creo que Barrene estaba antes de la lesión para ir también a selección. Creo que era un futbolista que estaba también en un momento de dulce de la temporada, generando muchísimo, llegando fácil en línea de fondo, encarando, valiente, apareciendo siempre en zona del remate. Y luego Cubo, que vamos a contar, pues un futbolista que además lo conoces tú bien y lo conocen en Mallorca, futbolista que se mueve muy bien entre líneas, que tiene regate, técnicamente es uno de los jugadores más capacitados y más completos de la liga, y que si está bien y está fino es, sin lugar a dudas, el gran factor desequilibrante en 3 cuartos para delante de la Real. Y arriba tenemos a Andrés Silva. Nos queda la duda de Yarzábal, que se llevó un golpe muy fuerte en Girona. Podrá jugar, porque ya ha dicho Emmanuel Alguacil que podrá jugar, al contrario que Odriozola, pero Yarzábal sí que podrá jugar. En muchos partidos ha optado por jugar sin delantero centro, por poner ahí arriba a Oyarzábal. Está Andrés Silva, futbolista que no ha llegado a demostrar aquí lo que pudo demostrar en Valencia o en Sevilla. Y Omar Sadik, que después de la lesión tampoco ha sido el delantero centro que conocíamos de la Almería. Bueno, yo creo que yo lo de Sadik Omar lo he contado muchas veces, ¿no? Yo es un futbolista que le disfruté mucho en la Liga Hypermotion, pero yo siempre ponía una duda, y me acuerdo como esos partidos solían ser en lunes o viernes con Pablo Parra. Yo lo comentaba muchas veces con Parra, le decía, yo es que este futbolista tengo la sensación de que en segunda es muy definitorio por el tipo de fútbol de los equipos de segunda, pero en primera división creo que sería un jugador muy útil para un equipo, pero no sería un jugador determinante, y de momento se está cumpliendo. Es verdad que ha tenido una grave lesión en la Real Sociedad, que le cortó la proyección, pero ahí sí que tengo dudas. Lo de Andrés Silva, bueno, pues a mí no me sorprende, ¿no? Tuvo un chispazo en Sevilla que parecía que podía ser ese futbolista otra vez que había asombrado en el Oporto y por lo que lo firma el Milan, etcétera. Pero es un jugador que quitando también una etapa en Alemania donde le fue medianamente bien en el Eintracht, yo creo que nunca ha llegado a romper, nunca ha llegado a convertirse en ese delantero que todo el mundo apuntaba que iba a ser, porque era muy completo, porque es un futbolista que además tenía olfato, pero está, no sé si fuera de forma, no sé si le falta motivación, no sé qué le pasa, pero no está fino. Y luego, bueno, también hay que decir que está lesionado Geraldo Becker, el futbolista surinamés que ha llegado en este mercado de invierno, el ex del Unión Berlín, un jugador de una velocidad tremenda que al Mallorca le hubiera dado muchos problemas, sobre todo si la Real pudiera generar alguna contra, porque va a ser uno de los futbolistas más rápidos del campeonato. Es un futbolista que ataca muy en los espacios y que además define bastante bien, Geraldo Becker. Es decir, ha tenido que tirar la Real Sociedad de firmar mucho delantero, mucho atacante, porque tiene un déficit de gol. Hay que decir, Borja, que también ha tenido mala suerte el Mallorca en el calendario. Han tenido mala suerte en el sorteo y ha tenido mala suerte en el calendario. Primero, porque el partido de vuelta se jugará en el Real Arena. Segundo, porque en la Real Sociedad se enfrenta al Paris Saint-Germain en la eliminatoria de octavos de final de la Champions. Pero los partidos tanto en París como en San Sebastián quedan lo suficientemente espaciados de los partidos de Copa como para que no le influyan. En eso el Mallorca también ha tenido mala suerte. Le va a beneficiar, curiosamente, en el Mallorca Real Sociedad de Liga que tenemos dentro de 2 jornadas, pero no, desgraciadamente no en la eliminatoria de Copa, porque insisto que la Real, tanto el partido de ida que se disputa mañana como el de vuelta que se jugará el 27 de febrero, lo coge con la suficiente antelación, tanto para el partido de ida de la Champions como para el partido de vuelta, los pueda preparar sin ningún tipo de problema, sin reservar a nadie. Sí, bueno, pero insisto, yo creo que la Real, el tema de que jueguen unos u otros, creo que no es tan determinante, salvo algún futbolista puntual, ¿no? Yo creo que la Real Sociedad lo está demostrando durante la temporada, que a pesar de las bajas es un equipo que está compitiendo a todos los equipos porque tiene una filosofía de juego. Yo creo que cuando tú tienes una filosofía de juego, y eso es mucho mérito de Manuel Alguacil, del que hablábamos antes, pues al final, hasta el calendario, digámoslo así, pues tampoco es tan definitorio, ¿no? Yo creo que el Mallorca debe de centrarse en lo que sabe hacer muy bien, y está en una eliminatoria, que yo creo que Aguirre en ese tipo de circunstancias se mueve muy bien, y lo que tiene que intentar es como lo hizo al Girona, es decir, un planteamiento de eliminatoria
claramente hacia los defectos y las debilidades del rival, porque además, casualmente, es, digamos, lo que creo que le puede hacer también daño a la Real Sociedad. Es decir, las carencias que tenía el Girona, quizás más exageradas, porque el Girona ahora mismo arriesga mucho más que la Real Sociedad, lo que comentábamos antes, la Real Sociedad tiene más facilidad para cortar el juego con falta, la Real Sociedad es capaz de tener una capacidad de sufrimiento un poquito mayor, pero ese fútbol directo es verdad que esos centros laterales, es verdad que ese tipo de acciones con jugadores como Murici, como Larin, pueden ser un filón para el Mallorca. Acabamos, Borja. Te voy a cortar de raíz. Vamos a pasar a otro tema. Ya que te tengo, eres un especialista en la Liga Hypermotion, en segunda división. Sí. Recomiéndame 3 futbolistas que no Uf. conozca la gente para fichar el año que viene. 3 futbolistas. De la Liga Hypermotion, tres futbolistas. Pues a Tres. ver, Que tú creas que es en que. primera división, para un equipo como el Mallorca, se pueden adaptar. A ver, yo tenía uno muy claro, pero es que se ha ido ya, que es Carlos Vicente. Yo creo que Carlos Vicente estaba Se ha haciendo una marchado al Alavés. temporada que era una barbaridad. Yo creo que era una barbaridad. Para mí estaba muy por encima del nivel, además siendo su temporada en segunda con el Ferrol, viniendo de Primera Federación. Creo que ha sido un futbolista que ha destacado. Te diría, por ejemplo, otro, pero ya le conoces, que es Febas, que está a un grandísimo nivel en el Elche, está recuperando su fútbol. Yo creo que le ha costado un poquito a Febas, pero es un jugador que creo que está a buen nivel. Están siendo más intermitentes, pero yo creo que es un jugador muy interesante. Gabri Martínez, el extremo del Mirandés, que está cedido por el Girona, si no recuerdo Sí. mal, no me quiero equivocar, está cedido por el Girona. Es un jugador que me gusta mucho. Es verdad que está también Chaira, Ilías, que es otro futbolista también del Mirandés, que son muy eléctricos, que están a un buen nivel en uno contra uno, pero bueno, si tiro por porteros, a mí me está sorprendiendo mucho Conde, el guardameta del Leganés, un chico que viene en los últimos años de no jugar mucho, un chico que de repente pasa a ser titular de un equipo de segunda de la Liga Hypermotion y que está dando un nivel altísimo, me parece uno de los mejores guardametas de la categoría. Está Luis Cruz del Tenerife. Luis Cruz es otro chico de un talento tremendo y que además creo que en Mallorca lo podría hacer fantásticamente bien. Bernal, el mediocentro del Racing de Ferrol, también es muy buen jugador, que ha sonado para el Rayo en este mercado de invierno. Finalmente el Rayo no lo cerró, no lo terminó de firmar. Y bueno, pues es un jugador que se ha quedado ahí. En fin, es que son muchos. Ahora te estoy diciendo así nombres que me vienen a la cabeza, pero seguro que me dejo alguno más. El Racing, por ejemplo, tiene algún jugador interesante, el Racing de Santander. Tiene un chico media punta que se llama Peque, que está haciendo una temporada, vamos, absolutamente sorprendente. Luego Sain Maza del mediocentro también es un muy buen jugador. En fin, hay mucho nivel en la Liga Hypermotion. Si te vas al Zaragoza, Mourinho, el central del Atleti, tiene muy buena pinta. Está Alejandro Francés, que ya le conocemos, internacional sub-21, que también tiene muy buen nivel. Está Francho Serrano. Luego en el Sporting, mira que está jugando ahora, está Gaspar Campos a un gran nivel. Hay mucho futbolista que hay que seguir, que hay que ver en la Liga Hypermotion y que pueden ser muy, muy interesantes para primera. Que son baratos, que todavía son poco conocidos, como es el caso de Carlos Vicente. El Mallorca estuvo monitorizando a Carlos Vicente, al final no se atrevió a dar el paso y era un futbolista que más o menos le servía para lo que necesitaba. 600.000 euros creo que le ha Sí, costado al Deportivo Alavés porque un chollo acababa para el contrato Alavés, un chollo. y lo tenía hecho el Valencia. Lo Sí, tenía sí. hecho el Valencia, que digamos un poco era el equipo que más había apretado en un principio, pero ya sabes cómo funciona el Valencia, no llegó la autorización de quien tenía que llegar, de Lim, y a partir de ahí el Alavés estuvo más rápido. Y luego un apunte, Carlos Martín, que me pregunta mucho la gente por él, el chico cedido por el Atlético de Madrid, está siendo uno de los goleadores de la categoría, creo que lleva ya 10 10 goles. goles. Es un ratoncito de área, es un jugador muy inteligente. Yo creo que le queda un poquito más. Yo creo que la sensación que tengo es que le queda hacer, por ejemplo, en un equipo que el año que viene aspira a subir a primera, en segunda, en Liga Hypermotion, lo que sería, por ejemplo, este año un Español, un Valladolid, un equipo de esos le vendría bien. Y bueno, pues ya te digo, jugadores hay muchos. Mira, el Valladolid, por ejemplo, Monchu es un jugador para mí que está fuera de categoría. En fin, que hay que pasarse de vez en cuando, tomeo por la Liga Sí. Hypermotion porque hay mucho futbolista ahí. Por cierto, hablando de futbolistas, que no se me escape, Radonjic, el último fichaje del Mallorca. Futbolista de unas condiciones que no vamos a discutir porque las ha demostrado. Casi 50 veces internacional con Serbia, ha jugado los 2 últimos mundiales. Futbolista de un talento descomunal, pero un futbolista también muy anárquico. No sé qué tal va a responder en la Liga Española. Bueno, puede jugar en ambas bandas, yo creo que eso es muy importante para el Mallorca. Para mí, donde más rindes de extremo,
es decir, abriéndote campos, un jugador que tiene que ser un poquito libre. Yo creo que ahí es donde él puede funcionar mucho mejor. Aunque, por ejemplo, jugando con el sistema de dos puntas, también puede jugar de segundo delantero. Yo creo Sí, que sí. Radonjic es un futbolista que ahí se puede adaptar muy bien, lo ha hecho muchas veces, es muy rápido, es muy incisivo, muy vertical. Me parece un buen fichaje, pero quiero ver cómo se adapta. Yo es un jugador que sí que tengo más la duda de cómo se adapta a la liga después de su periplo en el Torino. Borja, un abrazo, un análisis espectacular como siempre y hasta la próxima. Hablaremos más veces de la Liga Hypermotion a medida que se acerque el final de temporada porque seguro que el Mallorca el año que viene caza algún jugador de por ahí. Un abrazo. Un abrazo, Tomeu, chao, chao, chao. Muchas gracias. Con Borja Aranda hemos diseccionado a la Real Sociedad, hemos hablado también de la Liga Hypermotion y hemos hecho un pequeñito apunte sobre Radonjic, que por cierto ya puede jugar mañana, ya tiene el carnet, la seguridad social en regla, ya está dado de alta en la seguridad social, así que mañana posiblemente Aguirre le dé sus primeros minutos como jugador del Mallorca. Mallorca, Real Sociedad, mañana a las 9 de la noche en Somos. La quinta semifinal de Copa a la que llega el Mallorca en toda su historia. De las 4 anteriores pasó en 3, solo cayó eliminado en una, la última, la de 2009 ante el FC Barcelona. Veremos qué pasa ante la Real Sociedad. Muchas gracias, de la mano de Suzuki Technicars y también de Onoblava. Hasta el próximo vídeo.